Continuando con nuestro estudio de cómo determinar el tamaño de muestra para estimar la media de una población o una proporción en una población, tenemos entonces este video donde vamos a dedicarnos a ver cómo podemos determinar el tamaño de muestra para una proporción. Ya lo habíamos hecho para la media o promedio. De hecho, habíamos determinado dos fórmulas tal como lo tenemos aquí. ¿Cuál es la diferencia entre estas fórmulas y las que teníamos para la media? Que en lugar de tener la desviación al cuadrado, aquí tenemos P por 1 menos P, ya vamos a ver eso. Ahora, ¿por qué dos fórmulas? Recordemos que esta primera fórmula aplica cuando la población es infinita y esta segunda fórmula aplica cuando tenemos una población finita. De hecho, traíamos un problema y era el siguiente, decíamos que teníamos 1200 costales con limones. Para que pongamos en contexto el problema, supongamos que nos interesa medir cuál es la proporción de costales que vienen con hongos, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a determinar el tamaño de muestra adecuado para poder entonces, ahora sí, estimar esa proporción. Una alternativa sería que revisáramos los 1200 costales. Lo que pasa es que es una alternativa, digamos, bastante costosa. Debemos entonces encontrar un n que nos permita, con un intervalo de confianza, digamos, adecuado, determinar o estimar cuál sería para los 1200 que estoy produciendo todos los días, cuál es entonces la proporción costales con hongos. Entonces, tal como lo hicimos para la media, aquí tenemos que el intervalo de confianza que se acostumbra en la industria es el 95%, que implica que el valor de Z sea 1,96. ¿Y cómo habíamos sacado ese valor? Recordemos, si teníamos aquí la campana de la distribución Z, vamos a dibujarla aquí más o menos, bueno, esta línea creo que no me ayuda mucho, vamos a hacerla así, más o menos. Miren, aquí tenemos el 95% y por acá nos resta el otro 5% distribuido aquí en dos colas. Entonces aquí tenemos 2.5 y aquí tenemos 2.5. Si vamos a una tabla de Z acumulada, tendríamos que tener este 2.5 más este 95, 97.5. Este punto, y este punto es precisamente este 1,96, que ya lo hemos explicado en el video anterior. Luego tenemos la proporción verdadera. ¿Pero qué es la proporción verdadera? Es una proporción, entre otras, de una muestra piloto. Yo puedo tomar, y siempre debo hacerlo, valores mayores a 30 dentro de mi población y medir qué proporción tiene hongos. Inclusive hay quienes acostumbran a decir, no solo tome más que 30, ¿por qué no? Lo hace para una producción completa un día, ese piloto solo lo hace esa vez, obviamente no lo vas a hacer todos los días, pero lo hace y toma esa proporción verdadera que entre otras le sirve, digamos, de meta. Vamos a suponer que en este caso es el 20%, que tomamos la medición de 100 costales y nos dio el 20% de esos costales tienen problemas de hongos, por decir, obviamente, cualquier cosa. El error de muestreo aceptable es la variable más importante y es la diferencia que existe entre la proporción que encontramos en la muestra y la proporción que debería tener la población completa de 1200 costales. O sea que si yo tomo 300 costales y comparo contra estos 1200, yo esperaría un número que yo llamo error aceptable de diferencia entre lo que me di para los 300 y en lo que me hubiese dado si hubiese cogido los 1200. Supongamos que es 0.1, que es el 10%. Ahora, el tamaño de población, esto solo aplica, ya sabemos, para esta fórmula donde sea finito. Si tengo estos datos para este problema en particular, el de los limones, supongamos que yo hago el cálculo, digo que n, o supongamos no, vamos a hacerlo, es 1200 que multiplica a z al cuadrado, 1,96 al cuadrado, por p, en este caso, 0.2, que multiplica a 1 menos 0.2, o sea, a 0.8 de una vez. Esto sobre, vamos a hacer aquí un sobre que se vea bien. Aquí tenemos n-1 es 1199 por e al cuadrado, por 0.1 al cuadrado más
1,96 todo al cuadrado, que multiplica nuevamente a 0.2 por 0.8. Antes de resolver esto, miremos algo. De todas estas variables que tenemos aquí para calcular la n, esta, recuerden, es la más importante. ¿Por qué es la más importante? Miren, este 95% es porque se acostumbra en la industria, entonces siempre vamos a tener este z. Puede que sea 99 en algunos problemas, bueno, vamos a tener ese z del 99%. La proporción verdadera es algo que medimos, 0.2, y como es medida, pues digamos que es un valor que siempre va a ser constante, mientras que este que está aquí, atención, si es muy pequeño, y lo vemos muy claro sobre todo en esta parte, cuando la población es infinita, si es muy pequeño, miren qué pasa con ese denominador. Si yo tengo una cantidad muy pequeña aquí en el denominador, el cociente va a dar muy grande, el tamaño de muestra va a ser más grande, se va a hacer creciente cada que este disminuya. Pero si este aumenta, o sea, si soy más permisivo con el error, obviamente entonces la muestra va a ser necesariamente menor. En muchos estudios, y aprovecho para decirlo acá, no se hace uso de la proporción verdadera, no se estima y se asume de entrada que es 0.5. Pero el problema de que se haga con 0.5 es que 0.5 por 0.5 es el producto más alto que puede existir de P por 1 menos P. Eso, entre otras, sería un problema muy interesante de cálculo diferencial, encontrar que P por 1 menos P, donde P más 1 menos P, llamemos a este Q, esto usualmente en algunos textos de estadística se llama Q, P más Q nos da 1. Si nosotros hacemos ese cálculo para que sepamos los valores máximos o el valor máximo que ese producto alcanza, es cuando P vale 0.5. Y el problema es que si usamos ese valor de 0.5, esta n se va a hacer muy grande. Y si esta n se va a hacer muy grande, pues entonces estamos tomando un muestreo muy alto que probablemente en un proceso productivo va a ser muy costoso. Entonces, mucho cuidado, esto hay que medirlo. Entonces, dicho eso, vamos ahora sí a calcular esto que tenemos aquí. Utilizando la calculadora, esto nos da 58,52. Obviamente nosotros no podemos tomar 58,52 costales. En este caso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar 59 costales. Entonces, con 59 costales, con un intervalo de confianza del 95%, yo puedo entonces estimar la proporción de costales con hongos en una población de 1200 costales con un error de muestreo aceptable del 10% o lo mismo 0.1. Miren, si yo hubiese sido más exigente con este valor, por ejemplo 0.01, o sea el 1%, el tamaño de muestra hubiese sido, y lo voy a poner aquí, 1005. Vamos a poner, si esto hubiese sido 0.01 y lo hubiera cambiado acá, nos hubiera dado 1005. Tendría que revisar prácticamente todos los costales para asegurarme que la diferencia entre lo que estoy midiendo en estos 1005 y los 1200 sea solo el 0.01 con una confianza obviamente del 95%. Y esto pues obviamente es exagerado, o sea, tomar este valor es muy exagerado, pero si es mi caso, entonces me estoy obligando prácticamente a revisar todos los costales que tengo allí. Pero este no es el caso, simplemente lo puse como referencia. Nuestro problema en particular, este es el resultado. Para aquellos quienes estaban resolviendo este problema, estaban dando valores distintos acá, o que tengan problemas reales donde les da un tamaño de muestra muy alto, mucho cuidado con este error de muestreo aceptable. Este es el valor a trabajar, cuánto en realidad es aceptable para nosotros, porque si no somos, digamos, permisivos con algo de error, pues lo que va a suceder es que va a pasar como lo que mostré en este ejemplo, y es que prácticamente nos va a tocar medir lo que necesitemos medir en todos los costales si vamos nuevamente a este ejemplo.